Top 5. Los asesinos seriales más despiadados. 3. Alexander Pichushkin, el asesino del tablero de ajedrez. Colocaba una moneda en una casilla de su tablero de ajedrez por cada asesinato que había cometido. Cuando fue detenido, el tablero le faltaban solo 3 monedas para completarse, un total de 61 asesinatos, aunque los investigadores solo pudieron comprobar 48 de ellos. Alexander Pichushkin, más conocido como el asesino de ajedrez o el asesino del martillo. Era un niño retraído, con dificultades para relacionarse con los demás. Era violento con el resto de los niños, pero curiosamente sí fue capaz de crear vínculos emocionales con su mascota. Primero un gato, después un perro, y con su abuelo. Con él pasaba las tardes jugando al ajedrez y paseando por el parque. La muerte de él lo sumió en una profunda depresión que sobrellevó con vodka. Fue en esa época cuando empezó a sentirse atraído por la violencia y descubrió a su ídolo, Andrei Chikatilo, el mayor asesino en serie de Rusia. Era 1992 y el joven Pichushkin, de 18 años, se había marcado como objetivo vital convertirse en un asesino en serie. Intentó convencer a un compañero de estudios para perpetrar juntos los crímenes, pero este se negó y Alexander lo arrojó por una ventana. Pichushkin confesaría años después su asesinato, afirmando: "Fue como el primer amor, inolvidable". Unos meses después, comete su segundo asesinato, un chico que le había robado a su novia, quien aparece sin vida en su apartamento. No se sabe el motivo por el cual estuvo 8 años sin cometer crímenes, pero parece que hay consenso en señalar que la muerte de su apreciada mascota fue el detonante que le haría retomar los asesinatos. El lugar donde cometería los crímenes sería el Parque Belsinsky, un parque natural muy conocido en Moscú, donde, como recordarán, Alexander pasaba las tardes con su abuelo. Solía acudir al parque después de su trabajo, como dependiente en un supermercado, y buscaba a sus víctimas, muchas de ellas vagabundos. Se les acercaba con la excusa de poder hablar y buscar consuelo por la muerte de su perro. Les ofrecía un trago y acababa golpeándoles la cabeza con un martillo. No se molestaba en ocultar sus cuerpos, los arrojaba en el propio parque, a la vista de todos, con una botella de vodka clavada en su cráneo. Entre sus víctimas hubo principalmente mendigos, pero también vecinos, compañeros de trabajo y mujeres conocidas. El 24 de octubre del 2007 fue condenado a cadena perpetua. Para mí, matar es tan fundamental como para ustedes comer. Menos mal me han encontrado. No hubiese sido capaz de parar. 2. Los hermanos Bieber. Los hermanos Robert y Michael Bieber habían iniciado lo que esperaban fuera una masacre nunca antes vista en Estados Unidos, obsesionado con los asesinos en serie, pero también con los causantes de grandes matanzas en Norteamérica. Robert Bieber tenía como meta matar a 50 personas y se había encargado de comprar protecciones y armamento. Su idea era viajar hasta Washington, asesinando personas por el camino para coronar su meta en la capital. Estos hermanos lo que tenían en mente era ser famosos y recordados por todos en el tiempo.
alcanzaron la fama, pero no por matar 50 personas, sino por matar a sus 2 hermanos, una hermana, su padre y su madre, el julio del 2015, donde una llamada al 911 a altas horas de la noche llevó a las autoridades de Oklahoma a descubrir una escena de crimen extremadamente sangrienta. Dentro de la casa encontraron 5 cadáveres. El hallazgo de los cuerpos fue en torno a la 1 de la mañana del lunes. Robert, de 18 años, se reía orgulloso por lo que había realizado, mientras Michael, de 16, se notaba molesto, pero no arrepentido. La historia de estos hermanos terminaría con una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Uno de los comandantes que llevaba el caso dijo: en general, en los asesinatos que involucran a 2 perpetradores, generalmente uno es el líder y el otro el seguidor. El líder se siente bien por el hecho de que alguien lo ve, lo admira y está dispuesto a hacer lo que se le dice, dijo Fox. Y luego, el seguidor generalmente se deleita con el hecho de que la persona más dominante lo elogia por su lealtad y fuerza. Por lo tanto, puede ser mutuo, puede ser un pacto, pero generalmente es una persona quien establece las reglas básicas y la otra persona que está de acuerdo con ella. Este suceso dejó a 2 hermanas huérfanas producto de sus sórdidas perversiones y creó un gran repudio a toda la comunidad de Estados Unidos. Actualmente se encuentran cumpliendo su sentencia en prisión. Uno. Pedro López, el monstruo de los Andes. Pedro Alonso López es considerado uno de los peores asesinos seriales de la historia a nivel mundial. Atemorizó entre los años 1969 y 1980 en Perú, Ecuador y Colombia. Lo llamaron el monstruo de los Andes por abusar, torturar, asesinar y violar a cerca de 350 niñas indígenas en esas naciones. Los investigadores calculan que en su mayor momento de criminalidad llegó a matar a 3 víctimas por semana. El modus operandi que empleaba era traerlas con algún regalo y posteriormente abusar sexualmente de ellas mientras las estrangulaba. Según confesó a los investigadores, el monstruo de los Andes tenía como objetivo las niñas de población menos favorecidas debido a que eran más fácil burlar a las autoridades y a sus padres. Dentro de estas descripciones, Pedro López intentó justificar sus agresiones por la dura vida que llevó cuando niño. Decía: perdí mi inocencia a la edad de 8 años. Así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera, atribuyó. Una vez que Pedro Alonso López fue capturado en Ambato, en 1980, se le condenó por 16 años, la pena máxima en Ecuador en ese entonces. Solo cumplió 14 del total y fue liberado, pese a las protestas que hubo. El asesino fue deportado después a su país de origen, Colombia, donde se le declaró imputable por sus actos. Ahí fue internado en un centro psiquiátrico por 4 años. Salió bajo fianza en 1998 con la obligación de seguir un tratamiento psicológico y presentarse ante la justicia una vez al mes. En el 2002, la Interpol emitió una orden de captura contra López debido al asesinato de una menor con técnicas empleadas similares
al modus operandi del asesino. Al día de hoy se desconoce si sigue o no con vida. ¿Y por qué sucedieron estos hechos tan lamentables? Un conflicto. ¿Un conflicto suyo personal? No, un conflicto de la naturaleza.